Te invito a que usted abra su Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Estamos con una serie de mensajes sobre la misión de la iglesia, sobre la evangelización de la iglesia, y hemos estado viendo distintos temas. El domingo pasado hemos podido ver las necesidades que tienen las personas, y viendo ese tema hemos podido ver y examinar la Escritura con respecto al tema del mensaje necesario, el mensaje correcto que las personas en todo lugar del mundo necesitan, como también cuál es el bautismo correcto, el bautismo indispensable para que las personas puedan ser salvas y poder entrar al reino de Dios. Que quisiera que pudiéramos ver en esta mañana acerca de los recursos que tenemos en nuestro Dios para llevar adelante esta tarea de evangelización, de misión que el mundo necesita por parte de la iglesia. Somos instrumentos de Dios en sus manos para llevar adelante su propia voluntad y la salvación de las personas y la asistencia de las personas. Le invito entonces a que usted tenga abierta su Biblia allí, Primera de Corintios capítulo 12, del versículo 4 hasta el versículo 7. Allí dice la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Señor, queremos venir delante de tu presencia en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Pedimos que tu Espíritu Santo esté iluminando nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón. Y te pedimos en su nombre que seamos tierra fértil para esta semilla, para esta palabra que en esta mañana compartimos en tu nombre, y que podamos, Señor, responder al llamado que tú nos haces, que podamos discernir tu obrar en nuestra vida, y que nuestra voluntad esté, Señor, dispuesta, motivada, inquieta por tu Espíritu Santo, para poder cumplir, Señor, con tu palabra, llevar adelante, Señor, nuestra misión en este mundo, tanto en el interior de la iglesia como fuera de ella, Señor, fuera de los templos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana a través de esta tu palabra, y lo pedimos en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Hay algo que debe formar parte de nuestro capital espiritual, y es que la seguridad de que tenemos recursos espirituales para llevar adelante la voluntad del Señor. Recursos espirituales para cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Todos y cada uno de los miembros de la iglesia tenemos en nuestro interior, en nuestra vida, tenemos recursos espirituales. Y el apóstol Pablo se refirió a estos recursos espirituales en su primera carta a los Corintios, que estaban realmente llenos de recursos espirituales, a la vez que convivían con una gran cantidad de orgullo en su vida, de soberbia espiritual, de situaciones de inmoralidad sexual que tenían que corregir. Sin embargo, allí el apóstol Pablo les llama iglesia de Cristo, y también les hace notar que los recursos espirituales que ellos tenían no eran porque ellos tuviesen algo que meritarse delante del Señor, sino que todo lo habían recibido de gracia de parte de Dios.
Hay tres grandes recursos espirituales a los que quiero mencionar, me quiero referir en esta mañana, y que son los que, así como estuvieron en la iglesia de Corinto, están en la vida de cada uno de nosotros como iglesia y como cristianos en forma individual. El primero de ellos es la diversidad de dones. Una iglesia puede ser pequeña, grande, puede tener pocos recursos económicos, poca cantidad de miembros, pero las mismas riquezas espirituales, los mismos recursos espirituales están presentes allí, tanto como en Corinto, como en una mega iglesia, si usted quiere. Diversidad de dones es el primer recurso espiritual al cual el apóstol Pablo se refiere para bendición de la comunidad misma, como también para la extensión del reino. Vamos a leer allí en el versículo 4, el apóstol Pablo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aunque hay un solo Dios, y ese Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay una gran variedad de dones y de ministerios que caracterizan a cada una de estas personas de la Trinidad. Y esta diversidad en Dios se manifiesta, por ejemplo, en cuanto el Espíritu Santo distribuye los dones a la multitud de los creyentes de manera diversa y de manera soberana, como Él absolutamente quiere. Si usted mira el versículo 11, un instante por favor, allí usted verá lo que el apóstol Pablo, guiado por el mismo Espíritu, describe. Pero todas estas cosas las hace cada uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo soberanamente. El texto griego aquí habla de casi una deliberación en sí mismo. Es decir, de tal manera que el Espíritu Santo es como que Él que conoce a cada uno de los miembros de la iglesia. Él sabe por qué razón otorga a algunos cierto tipo de dones y a otros otro tipo de dones, lo cual también nos enseña que a veces hay personas que están esperando, clamando o viviendo amargamente por dones que no ha recibido, y por lo tanto por el otro lado no está ni siquiera disfrutando, ni utilizando, ni sirviendo a Dios con los dones que sí el Espíritu Santo en su soberanía y voluntad le ha otorgado. Cada uno ha recibido distintas manifestaciones del Espíritu Santo para provecho de la comunidad y también para la extensión del reino. Allí en el capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 7, versículo 7, dice la palabra del Señor allí: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice el apóstol, pero cada uno tiene su propio don de Dios. ¿Ven? Todos tienen dones, su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. El énfasis que el apóstol Pablo aquí está teniendo es de la manera en que el Espíritu Santo va otorgando diferentes dones gratuitamente a los creyentes por gracia del Señor. Dos grandes verdades espirituales acerca de los dones espirituales que tenemos que saber, aprender, recordar. Que en primer lugar un don es un regalo de parte de Dios, es algo recibido en forma inmerecida. Un don es una capacidad dada al creyente para que cumpla con la voluntad del Señor. Un don son manifestaciones concretas, visibles de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. De modo que
el don o los dones que el Señor nos ha dado no pueden no ser vistos porque no son utilizados, sino que deben ser utilizados, deben ser vistos, deben ser de bendición, no solamente para la comunidad, sino para la extensión, obviamente, del reino. Y en segundo lugar, estos dones que decimos son un regalo del Señor, son una expresión concreta, visible de la presencia del Espíritu Santo. Es una capacitación del Espíritu Santo en la vida del creyente para que lleve la misión de Dios adelante, cumpla el propósito de Dios en la vida de la iglesia. En segundo lugar, Pablo dice que estos dones son diversos. Y quizás no debiéramos hacer como se hacen muchas veces. Algunos dicen 7 dones, otros dicen 9 dones, otros dicen 27 dones, cuando en realidad al estudiar y a escudriñar la Escritura hay algunos plurales allí que nos hacen ver que es riesgoso, que no deberíamos estar allí casi limitando las capacidades, los dones que el Espíritu Santo puede estar dando a algunas personas. Los dones son diversos, son variados. Y al decir el apóstol Pablo que el Espíritu es el mismo, los dones son muchos, son variados, pero el Espíritu Santo es el mismo. Pablo está diciendo, hay un solo Espíritu Santo que se manifiesta en una diversidad de dones. Aquí mismo, en el mismo capítulo, otro tema y otro sermón será entrar en cada uno de ellos. Pero vamos a mencionar algunos de los dones que se les había dado en aquel momento. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. Algunos son dones de palabra, otros son dones en hechos milagrosos. Pero miremos, por ejemplo, Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, versículo 10, allí quizás uno de los dones que poco se mencionan. Siempre se están buscando, mencionando, predicando sobre dones de lenguas o dones quizás más espectaculares o más vistos, pero no necesariamente los que edifican la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 10, al hablar del Señor Jesucristo y su ascensión a la gloria, dice el apóstol Pablo, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el propósito que dice el apóstol Pablo, de que el Señor Jesucristo otorgó los dones, estos dones a la iglesia. Al hablar del pastor, el pastor es un don de Dios a la iglesia, pero es un don de Dios a la iglesia para cumplir un propósito, es el capacitar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio no puede ser llevado solo por el pastor, ni le corresponde al pastor. Él ya tiene su ministerio, sino que él debe capacitar a otros para perfeccionarlos, capacitarlos para que lleven adelante la obra del ministerio. Romanos capítulo 12 nos habla de otros dones que también son dados por el Espíritu Santo a la iglesia. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. De manera, dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 12 de Romanos, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Nos gustan los dones de Corintios, pero
no siempre nos gustan los otros dones. Misericordia, el dar, ser liberal con lo que doy. Nos gustan los dones, nuestra carne a veces anhela los dones más espectaculares, se predica, se busca. Y algunos pretenden ocupar el don del Espíritu Santo impartiéndoselos. Pero estos son los dones que el Espíritu Santo, algunos que están mencionados en la Escritura. Primera de Pedro también, no lo busque. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, allí el apóstol Pedro también dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, sirva a los otros, siendo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios en su gran y maravillosa gracia que derrama sobre la iglesia, trae dones sobre las congregaciones, para que sean ministradas las comunidades en forma interior, pero también para que el reino del Señor se extienda. Por tanto, cada uno de nosotros ha recibido un don del Espíritu Santo. No solo el don del Espíritu Santo, sino dones del Espíritu Santo. Y las Escrituras nos enseñan, en primer lugar, que nosotros lo hemos recibido por gracia. No porque tengamos algo en particular que merezcamos que Él nos esté dando algo, sino solamente por la gracia del Señor, por decisión soberana, como hemos leído del Espíritu Santo, que deliberando en sí mismo otorga los dones a quien quiere, como Él quiere, no para nuestra propia gloria, sino para la gloria del Señor. Y en segundo lugar, al hablar de los dones de las Escrituras nos enseñan que los dones deben ser para servir a los hermanos. En primer lugar, los dones que el Señor nos da, las capacidades sobrenaturales que el Señor nos da, deben ser para servir a la comunidad en la cual estamos insertados y también para la extensión del reino, es decir, para nuestros prójimos, aunque no les conozcamos todavía, pero para cada uno. Hacia el interior y hacia el exterior de la iglesia, los dones deben ser puestos en práctica, deben ser ejercidos por cada uno de los miembros de la iglesia, porque han sido recibidos por gracia y han sido recibidos para la gloria del Señor. La segunda gran verdad espiritual que tiene su aplicación para nuestra vida aquí es que los dones que hemos recibido son diversos. Diversos. Hay una diversidad de dones espirituales que el Señor ha otorgado a su iglesia, y es una enfermedad de la iglesia, una miopía espiritual. Cuando la iglesia no alcanza a ver, cuando una iglesia grande o pequeña, porque hay grandes que son tan miopes como las chicas. Cuando una iglesia no alcanza a ver los dones espirituales que están dentro de su propio seno, cuando no alcanzan a ver la forma en que Dios les está capacitando, les está dando dones, posibilidades. Hay una gran y enorme diversidad de dones que deben ser administrados para la gloria de Dios. Y esto no puede hacerse si los dones espirituales no se ejercen. Los dones son recibidos por gracia. Los dones espirituales son diversos, pero los dones espirituales son para poner en práctica, son para utilizarlos y no para guardarlos. He conocido muchas personas que han llegado al final de sus vidas lamentándose absolutamente de no haber respondido a Dios en tiempo y forma por los dones espirituales que el Espíritu Santo en su gracia derramó sobre cada uno de ellos. Mientras que otros quizás no tuvieron dones espectaculares, pero hicieron ejercicio de esos dones de tal manera que fueron para la gloria de Dios y de bendición, pero
de manera que es imposible calcular ni escribir en algún libro. Hemos visto el domingo pasado, al hablar de Juan el Bautista, de entre los nacidos de mujer, Jesús dijo de Juan el Bautista, no hay ninguno mayor que él. Sin embargo, Juan el Bautista no hizo ninguna señal, ningún milagro, no resucitó a nadie de entre los muertos, no hablaba en lenguas. Pero sí podía señalar a la multitud, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No me miren a mí, síganlo a Él. Viene detrás de mí uno que no bautiza con agua, sino con el Espíritu Santo. O en el Espíritu Santo y fuego. Alguien que sabía muy bien lo que debía decir. No todos los dones espectaculares, amados, siempre son los que aparentemente traen una mayor bendición. He visto tanta gente sanada y tanta gente bendecida y apartada, que siento verdadera tristeza al mencionar esto. Personas que recibieron de la gracia del Señor sanidades, prosperidad, restauración. Y un día dijeron, está bien, está todo bien, pero no voy más. Ni ejerzo tampoco aquellos dones que el Espíritu Santo me ha dado. Uno se pregunta finalmente si era creyente o no. Pero lo que quiero enfatizar es que los dones, sea cual fuere que el Espíritu Santo nos haya otorgado, en primer lugar lo recibimos por gracia de Dios. Hemos sido alcanzados por el favor divino de Dios. Y eso no tiene ningún precio porque no hay un solo ser humano en esta tierra con todo el dinero que tenga que pueda comprar un solo don del Espíritu Santo. No lo hará. Los dones del Espíritu son variados, diversos. Algunas personas se sienten en menos porque no tienen dones espectaculares, entre comillas. Pero debemos cada uno de nosotros descubrir nuestros dones. Y yo le voy a decir algo, nunca va a descubrir usted el don que tiene si no sirve al Señor. Sentado en casa, mirando internet, ni YouTube ni Facebook le va a permitir a usted descubrir los dones que tiene. Sino que esto se hace cara a cara, persona a persona. Los dones son para utilizarlos. Y si no hay en su vida dones espectaculares, pues no se preocupe. Dios le ha dado un don particular porque Él sabe lo que hace. Quizás ha sido el don de misericordia. En tantos años que tengo de pastor, pocas veces he escuchado que alguien me diga, mi don es el don de misericordia. En estos días de vacaciones estuve arreglando mi biblioteca, limpiando y haciendo cosas allí en casa y revisando papeles. Descubrí nuevamente o redescubrí la historia de alguien que ocupó un cargo muy alto en la Alianza Cristiana y Misionera en Australia. Cierta vez una señora ya mayor con su esposo estaban en Australia yendo por una carretera. Ellos se desviaron en algún momento de la carretera en donde estaban, se perdieron y se metieron dentro de un bosque y allí encontraron
lo que nosotros llamaríamos una casa ambulante. Ellos le llaman carros, pero tienen otros nombres. Nosotros llamaríamos una casa ambulante bastante grande. Allí había dos muchachos, quizás los que están más jóvenes, no los que son más jóvenes que nosotros aquí, no tengan un poco la visión de lo que era hace 30 años atrás. Hasta el pastor usaba el pelo largo. Pero se usaba el pelo largo, y camisas floreadas, y así estaban los que consumían drogas hace 30, 40 años. Y estaba el matrimonio de viejitos que eran creyentes. Ella era una viejita muy llena del Señor y sus dones no eran espectaculares. Quizás su mayor don era el don de la misericordia por las personas. Así que cuando se metieron por el caminito en el bosque, llegaron a una casa rodante, como decimos, y allí estaban estos dos jóvenes en un estado realmente, como decimos aquí, calamitoso, con un olor a marihuana y sus brazos pinchados de las agujas, el pelo largo, sucios completamente. Así que esta abuela se acercó y les dijo: buenas tardes, muchachos. Les dio un beso y los hombres la miraron como diciendo: esta vieja que me quiere dar un beso. Dice: ¿podemos estar un ratito con ustedes? Tenemos que modificar algunas cosas en el vehículo y volver a la ruta. Le dieron permiso para quedarse y la viejita dijo: acá les tengo estos dos creyentes, no son, les tengo que dar la palabra. Así que dice: ¿puedo pasar un poquito allí a la casa? Y los muchachos dijeron: no sé si está en condiciones, pero bueno, si quiere pasar, pase. Así que entró y todas las paredes llenas de fotos de jovencitas, ya saben cómo, de jovencitas, y un olor a mugre, realmente una suciedad espantosa. Así que la abuela le dijo: hijo, creo que hay que limpiar un poco aquí en la casa. Sí, pero ya lo vamos a hacer. No, pero yo quiero ayudarle a ustedes, así que si me da un trapito. Así que la abuela se le fue metiendo a estos dos allí en la casa. Así que agarró un trapo y empezó a limpiar, y ya como que los muchachos empezaron a tener un poco de simpatía y dijeron: bueno, abuela, ¿quiere algo? ¿Un café? ¿Un té? Así que empezaron a quedarse a pasar la tarde, y cuando fue cayendo la tarde y la tensión había bajado y las fotos de las chicas también, empezaron a hablar de Cristo y del amor que Cristo tenía por cada uno de ellos. Y ellos decían: pero nosotros somos adictos y drogadictos, melenudos, sucios. Dios te ama. Dios los ama. Dios no quiere esto para ustedes. La conclusión es que al año próximo los dos jóvenes estaban en un seminario. Y años más tarde, uno de ellos, no puedo recordar su nombre en inglés, ya unos cuantos años más tarde, él era el presidente de la Alianza Cristiana y Misionera de Australia. Una iglesia misionera, miles de miembros de congregaciones, una vida completamente transformada. Nadie le impuso las manos, ni se cayó al piso, ni salió hablando en lenguas, ni don de misericordia. Simplemente las cosas que podemos hacer por acercarnos a otros. Aquí tengo mi ex colega que viene de Colombia, José Miguel, ¿no? José Miguel, que también ha sido policía. Alguien tuvo misericordia de nosotros. Si hay sobre lo que yo tengo misericordia es por los borrachos, por los adictos, por las prostitutas, por todo lo que a usted le parece que está mal, horrible en la sociedad, pues es lo que yo alguna vez menosprecié, desprecié, hice mal. Y Dios cambia el corazón. Pero es porque alguien, quien me habló de Cristo, tuvo misericordia.
Y la misericordia es un don de Dios. Y ojalá pudiésemos ejercerlo más seguido. Más seguido. Mire, cuando usted abraza a otra persona que está en una situación como esa, más de una vez usted lo desarma. Porque lo que menos está esperando es que haya un gesto de misericordia. Que menos esperes eso. Así que tengamos en cuenta que Dios nos ha dado una diversidad de dones para la iglesia y que debemos ejercerlo para su gloria y que no podemos guardarlos ni esconderlos. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice que hay dentro de los recursos con los que hemos sido bendecidos, hay una diversidad de ministerios. Versículo 5 dice allí el apóstol Pablo: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y Pablo continúa describiendo aquí la obra del Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en unidad, pero también en esta diversidad que se manifiesta en otorgar ministerios. En este caso, al hablar de la segunda persona de la Trinidad, que es el Señor Jesucristo, de él dice el apóstol Pablo, viene esta diversidad de ministerios. Palabra ministerio, que es la traducción de la palabra diaconía. Acuérdese, no se olvide de esto cuando lee este texto. La palabra ministerio aquí traduce la palabra griega diaconía, que significa ni más ni menos que servicio. El apóstol Pablo muchas veces llamó a su ministerio una diaconía, él mismo. Nosotros lo tenemos aquí escrito en castellano como ministerio, pero en el texto griego dice diaconía. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 7 al 9. Y si el ministerio o la diaconía, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria en su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Capítulo 4, versículo 1. Ahí nomás, un poco más adelante, dice el apóstol Pablo: por lo cual, teniendo nosotros ¿qué cosa? Ministerio, esta diaconía, este servicio, según la misericordia que hemos recibido. No desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. El mismo y sus colaboradores fueron llamados diáconos. Los apóstoles en el capítulo 6 del libro de los Hechos se llamaron a sí mismos diáconos. Hechos capítulo 6, en el versículo 4, en lo que se conoce como el momento de elección de los primeros diáconos de la iglesia, dice allí la palabra del Señor: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Allí lo que está diciendo el apóstol Pedro es: nosotros persistiremos en la diaconía de la palabra, persistiremos en el servicio de la palabra. Y el Señor Jesucristo llamó a su propia obra también una diaconía. Si hay un ejemplo de servicio hasta las últimas consecuencias, no hay otro ejemplo mejor que el del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 10, versículo 45. El Señor Jesucristo dice allí: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Jesús se llama a sí mismo a su obra como una diaconía en favor de las personas. El entregar hasta su propia sangre, su muerte, fue el servicio último. Su sangre derramada en la cruz fue la diaconía última.
que trajo bendición por todo este mundo, que trajo la gracia y la misericordia por la cual estamos nosotros aquí. Este servicio, esta diaconía de parte del Señor Jesucristo. Y Pablo vuelve a repetir este patrón. Antes dijo, el Espíritu es el mismo. Ahora él dice, pero el Señor es el mismo. Y con esto está hablando de la gran diversidad de formas de ministerio que puede haber, que pueden existir. Todas reguladas y ejercidas bajo el ministerio, bajo el señorío, de el Señor Jesucristo. Dos grandes verdades espirituales para aplicar que tiene este texto para nosotros como iglesia. En primer lugar, el ministerio de la iglesia no es singular, sino plural. ¿Me entiende? El ministerio de la iglesia no es del pastor. El ministerio, el servicio y la diaconía de la iglesia debe ser ejercida por todos y cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Por qué razón? Todos los miembros de la iglesia son ministros. Todos, sin excepción. Todo nacido de nuevo, recibido en la iglesia de Cristo, es un ministro del Señor Jesucristo, sea hombre o sea mujer, tenga un título doctoral o no, sea ordenado o no. Todos son ministros del Señor Jesucristo. Todos son ministros de la iglesia. La iglesia aparta a algunos para ser ordenados para la celebración de la Santa Cena, la exposición de su palabra, los envía a estudiar, etcétera. Pero todos son ministros del Señor Jesucristo. Yo sostengo que cuando no se permite que las personas ejerzan, y entiéndanme bien, de manera ordenada y como debe ser, no como se me da la gana, se le está robando el ministerio. Las personas, los miembros de la iglesia, todos son ministros del Señor Jesucristo. Debemos descubrir esos ministerios, debemos prepararnos para ejercer esos ministerios y debemos ejercer también esos ministerios. ¿Por qué? Porque el ministerio de la iglesia, los ministerios no son singulares, sino plurales. Debe ser ejercido por todos los miembros de la congregación. Pero también por el otro lado, los servicios, la diaconía, el ministerio no es uniforme, sino diversa. No hay un solo ministerio, no hay una sola forma de servir a Dios, sino, cuán inteligente, qué tremendo, qué maravilla que es el Espíritu Santo cuando guió la escritura de su palabra. Me maravillo cuando Dios no cierra alguna cosa y la deja abierta. Son diversos. Así que los teólogos rómpanse la cabeza tratando de limitarla. Son diversos. ¿Quién dice acá se terminan los ministerios de la iglesia cuando la historia sigue y las situaciones del mundo exigen la participación de la iglesia? Cuidado con esto. Esto exige de la iglesia una comprensión profunda. Exige una preparación del que va a ejercer un determinado tipo de ministerio. Exige de parte de la iglesia conocer el mundo en el cual va a servir. Algunos se asombran cuando se dice que un policía es un ministro de Dios. Creo que salvo mi persona y algún perdido por ahí, pocas veces escuché un sermón sobre esto. El estado de institución divina. Son ministros de Dios para bendecir a los buenos, que después a veces
haya corrupción y se hagan cosas indebidas, eso es otra situación. Somos caídos. También pasa dentro de la iglesia. Pero examinemos con criterio y con cuidado la palabra de Dios. Los ministerios son diversos, son distintos. No hay límite geográfico para ejercerlo. Y es difícil establecer límites a la hora de servir a Dios en el interior de la iglesia y de servir al prójimo. Quiero enfatizar esto. No estamos solos para servir a Dios. Dios quiere que también sirvamos a nuestro prójimo. Juan Wesley decía, el mundo es mi parroquia. ¿Sabe por qué dijo? La gente le gusta recordar las frases, pero hay una historia detrás de la frase. En aquellos años se acostumbraba que toda la tarea de la iglesia era dentro de los templos. Dentro de los templos. Y Juan Wesley sentía una desesperación, un fuego en su interior por llevar el evangelio a los que estaban afuera, especialmente a algunos mineros. Y cuando él salió a predicar y se paraba en una montañita frente a las minas, empezaron las críticas, el rechazo, el intentar prohibir que el ministerio saliera de adentro de los templos. Y Juan Wesley dijo, ¿no les gusta? Pues el mundo es mi parroquia. Nunca más el obispo volvió a decir una sola palabra. El mundo es nuestra parroquia. El mundo es el teatro de operaciones de la gloria de Dios, la cual su iglesia debe hacer posible ejerciendo distintos ministerios, distintas diaconías. Quiero hablar de una enfermera en particular. Miraba estos días en televisión un programa en donde hablaron varios enfermeros y enfermeras del terremoto que hubo hace unos años en Haití. Llamó mi atención, obviamente, uno va a ver un hospital de campaña o mirará por televisión un hospital de campaña o en situación de guerra o catástrofe y va a ver esa famosa Cruz Roja sobre un fondo blanco, la Cruz Roja Internacional. Pero antes de llegar a eso, quiero hablarte de algo, de una joven, si tuviera que ponerle un título, tendríamos que decir lo que ocurrió un mediodía en el Cairo, en Egipto. Allí con 30 años de edad se encontraba, discúlpame mi inglés, especialmente Viviana, que sabes inglés, Florence Nightingale, ¿sí? Muy bien. Florencia Nightingale, nacida en Italia, pero vivió toda su vida en Inglaterra, estaba en el Cairo. Allí ella se escribió en su libro, el cual se descubrió muchos años después. Dios me llamó en la mañana y me preguntó si haría bien en su nombre sin buscar reputación. Quiero repetirle esto, tantas veces Dios nos ha hablado. Algunos obedecen su voz, otros no. Pero aquí hay alguien que oyó claramente la voz de Dios llamándole. Dios me llamó en la mañana, me preguntó si haría el bien en su nombre sin buscar reputación. Fue una crisis para ella. Para una sociedad que no admitía para las mujeres más que ser mamá y estar en casa. Se dirigió a Alemania y allí fue a una comunidad luterana
que tenía el pastor Tomás Flierner, y él tenía una escuela de diaconisas. Una escuela de diaconisas, donde estudiaban también medicina. Allí la señorita Nightingale pudo ver la obra de misericordia con los oprimidos, con los desposeídos de la sociedad, con los enfermos, como tanto el pastor como los que le acompañaban asistían a los enfermos, y esa experiencia marcó absolutamente su vida. Inmediatamente empezó a estudiar su carrera o sus estudios en aquellos años de medicina durante unos meses como enfermera, y luego fue a participar de una guerra muy famosa que se llamó la Guerra de Crimea, en donde, y no era solamente una sala, sino que el lugar donde estaban los heridos medía aproximadamente 6 kilómetros. Enfermos, heridos, fue famosa en la historia por la brutalidad y las terribles heridas que sufrieron las personas. Allí Florencia, o Flores, como usted quiera, recorría por las noches las camas con su famosa lámpara, por la cual el mundo la conoce como la Dama de la Lámpara. Fue la primera en fundar, o mejor dicho, la que fundó la primera escuela oficial de enfermería en 1860 aproximadamente. Pero ¿saben qué? Quiero decir lo siguiente: fue tan grande el ministerio de misericordia de esta mujer cristiana, ella pertenecía a la iglesia anglicana. Fue tan grande el impacto en el mundo de su servicio, de misericordia, de amor por los enfermos en medio de la guerra, que un señor fue quien, inspirado por la obra de esta cristiana, fundó la Cruz Roja Internacional. Así que cuando usted vea esa cruz, sepa que la Cruz Roja Internacional hoy está en todo el mundo porque fue inspirada por el don de misericordia y de amor por los enfermos y los caídos de una cristiana. Si hablamos de nuestro país, y no me quiero extender, ¿sabe quién fueron las primeras maestras que vinieron a enseñar al interior de nuestro país que trajo el presidente Domingo Faustino Sarmiento? Fueron maestras norteamericanas cristianas, eran evangélicas. Así que cuando hablamos de la diversidad de dones, no estemos pensando siempre en aquellos dones que son los más mencionados, los más predicados, los más buscados, pero que el apóstol Pablo decía, muchas veces no edifican a la iglesia, más que al que lo tiene. Recursos espirituales que Dios ha dado para que la iglesia lleve adelante su tarea de evangelización y su misión en el mundo. Y en último lugar, la diversidad, dice el apóstol Pablo, el tercer recurso es esta diversidad de operaciones. Versículo 6 del capítulo 12 de 1 Corintios, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. En tercer lugar, el apóstol Pablo se refiere aquí a Dios el Padre. Él dice, de Él viene la diversidad de operaciones, de actividades, de obras. Y Pablo se está refiriendo particularmente aquí, la palabra griega aquí no describe solamente la obra, sino el efecto que la obra produce. El poder que hay detrás de esa obra. El poder por el cual esa obra, ese ministerio, ese servicio se ha podido llevar adelante. Pablo dice que ese poder ha venido de parte de Dios. Y ese es el poder divino necesario para poder llevar cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de obra, cualquier tipo de ministerio. No hay nada que podamos hacer con éxito si el poder de Dios no lo acompaña. Hay
una diversidad de obras, de operaciones, de actividades, pero cuando hay éxito en esas obras es porque el poder de Dios ha estado detrás de ellas, por medio de la iglesia, obrando poderosamente, extendiendo el reino. Ninguna iglesia puede hacer todas las actividades que se requieren. Ninguna. Como también no hay ninguna iglesia perfecta. Pero todas las obras exitosas y necesarias para la extensión del reino de Dios necesitan y tienen también este poder de Dios que va a hacer que sean eficaces. No podemos entonces encasillarnos en tal o cual tipo de ministerio o actividad, sino estar abiertos a que Dios utilice en primer lugar nuestra vida, a que Dios utilice nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra carrera, nuestra profesión, nuestro oficio, para su propia gloria, para la extensión de su reino. Pero nace de aquí. Podemos oír la voz de Dios. Yo creo en la invencibilidad del poder del Espíritu Santo. Y creo que cuando Dios llama a alguien a un ministerio, a una obra, a una diaconía, y le otorga dones, no creo que esa persona pueda resistirse. Tarde o temprano deberá ir. Pero también sé que cuánto sufrirá esa persona por no haber obedecido la voz del Señor. Debemos examinarnos todo, no importa la edad que tengamos. Nadie está pidiendo que nos vayamos a otro lado. No es lo que este pastor está pidiendo, sino su propia vida. Su prioridad debe ser, y mi prioridad, y nuestra prioridad como iglesia debe ser Dios. Ponernos a disposición de Él. Ordenar nuestra familia. Y dejar que Él nos guíe para su gloria como Él quiere. No somos nuestros. Somos del Señor. Nuestra vida eterna cobró y fue necesaria la sangre del Señor Jesucristo. Nuestro tiempo es de Él. Nuestras carreras son de Él. ¿Cómo puedo servirle a Dios? Se preguntan muchos. Pues Dios está respondiendo en su palabra. Hay dones del Espíritu. Hay diaconías múltiples, diversas, imposibles de describir. Desde quien traduce un texto en medio de una selva, hasta que el que socorre a los adictos en medio de la gran ciudad, que pilotea aviones llevando alimentos en medio del África o de cualquier otro lugar en el mundo. Los que sirven en la gran ciudad como pastores o profesores, los médicos y enfermeros en un hospital, los militares que trabajan, y tengo conocimiento de algunos de ellos, en las Naciones Unidas, con testimonios siendo militares, sirviendo a Dios, por ejemplo en Haití, haciendo de su carrera un servicio a Dios. ¿Sabe cómo? Impidiendo que sus subordinados se acuesten con las jovencitas de 11 años por $5. Diciéndoles como cristiano: no permitiré que ninguno de mis soldados cometa semejante aberración.
porque sus padres pasaban las niñas por arriba del terraplén para que los soldados tuvieran sexo con ellas, por hambre. Militares. No hay límite para servir a Dios. Pero son los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Dones, ministerios, operaciones. En todas, Dios nos ha llamado a servirle a Él, a extender el Evangelio, a cumplir con su misión en este mundo. ¿Cuál será nuestra decisión? ¿Mi propia gloria o la de Él? ¿Cuál será nuestra entrega para Dios? ¿Pequeña o total? La diaconía de Jesucristo fue derramar hasta su propia sangre para nuestra salvación. Dios nos pide mucho menos. ¿Cuál será nuestra decisión? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? ¿Cuáles son las diaconías que estás dispuesto o dispuesta a hacer? Dios espera una respuesta profunda de nuestro corazón para Él. Una decisión de vida. Que sea hoy este día en que hemos escuchado esta palabra, en la que lo podamos tomar. Pidámosle a Dios que nos dé ese poder para poder concretarla, para poder llevarla adelante. Pero tomemos esa decisión. No se arrepentirá. Será el hombre o la mujer más feliz de este mundo. Y cuando llegue el día de estar en su presencia, usted escuchará aquellas palabras famosas: bien, buen siervo fiel. De poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios espera una decisión de ti. Amén. Oremos. Señor, bendecimos tu santísimo nombre. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta palabra que hemos compartido en esta mañana, por estos recursos espirituales tan tremendos que tú nos has dado por la obra de tu Espíritu Santo, dones diversos, ministerios diversos, operaciones, actividades diversas. Ayúdame, oh Señor, a que tome una decisión para con mi propia vida, mi relación contigo, los dones que me has dado y el ministerio al cual me has invitado.